Muchísimas gracias, señor presidente. No, es que oyendo a los senadores que nos han antecedido queda uno perplejo. No sé si es que no leen los proyectos antes de venir a plenaria. Hablan de la aprobación de un tratado de libre comercio. Por favor, lo que se está sometiendo a consideración, como muy bien lo explicó el senador ponente, el senador Juan Diego desde el principio, es un tratado de libre tributación. Sería muy bueno que el senador Petro y el senador Arias estudiaran las diferencias entre los tratados de libre comercio y los tratados de libre tributación. Los tratados de libre tributación son simplemente una negociación entre los estados para que los ciudadanos que viven allá o que tienen residencia en ambos países o que hacen negocios en ambos países tengan reglas claras para no tener que pagar impuestos en los dos países sobre sus transacciones económicas. Es un tratado que existe con varios países y que beneficia principalmente a quienes hacen negocios con esos países y a los colombianos que viven en esos países para que no tengan que pagar impuestos allá y acá y tener normas claras. Yo creo que es bien importante que el senador Arias y el senador Petro lograran entender la diferencia entre un tratado de libre comercio y un acuerdo sobre libre tributación. Creo que son doble tributación, que son dos cosas bien distintas y que cualquiera entiende la diferencia. Gracias, presidente. Senador Gustavo Petro, por favor. Sí, ahí nuestro economista Paloma nos trata de enseñar las diferencias entre el Tratado de Libre Comercio y el Tratado de doble tributación. Están absolutamente ligados, pertenecen a una misma escuela de pensamiento y de acción económica que es dominante en el mundo, pero en la cual hemos perdido nosotros. Es que yo no sé cómo se podría lograr que el Senado de la República entrara en un momento de reflexión y pudiese evaluar si todos los tratados de libre comercio que ha suscrito y ha ratificado el Congreso de la República le han servido a Colombia o no. La misma Paloma Valencia debería hacer esa reflexión que nos pide que hagamos nosotros. ¿Por qué no estudia si los tratados de libre comercio y los tratados de doble tributación que están correlacionados en la Organización Mundial del Comercio le han servido a Colombia o no? Porque un país debe construir su política pública de acuerdo a ello. Si el beneficio es mutuo, si el beneficio es unilateral. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos nos ha perjudicado. Yo recuerdo aquí a los yuppies que venían en ese entonces a este Senado de la República a decir que nos íbamos a beneficiar y que nos iba a haber un boom de exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos. Pues la única exportación de Colombia a los Estados Unidos que se deriva del TLC con Estados Unidos es petróleo y carbón. Y en cambio se arruinó nuestra industria, nuestra agricultura. Señora Paloma, los paperos que están vendiendo su papa en la carretera tienen un rival en la papa belga por un tratado de libre comercio. Ahora, respecto al tratado de doble tributación, que es del que estamos hablando aquí con Japón, ¿quién dijo que se benefician los colombianos por este tratado de doble tributación? ¿Quién lo dijo? Ah, que el embajador de Colombia en Venezuela de pronto, en Venezuela no, que ya no hay, en Japón de pronto hace una empresita ahí con sus familiares y algunos amigos del club en Japón y entonces allá no pagarían impuestos porque los pagarían en Colombia. ¿Ese es el beneficio? Lo cierto es que la mayor parte de la inversión, y para eso hay que hacer el estudio de la cuenta, no solamente comercial, sino de capitales, entre Colombia y Venezuela, es profundamente deficitaria para Colombia. Es decir, Japón gana y es lo... Y es lógico que Japón gane simplemente porque tiene ventajas comparativas en las industrias de mayor valorización en el comercio internacional y en la inversión.
Ventajas comparativas fue lo que dije en mi anterior intervención, que parece que Paloma Valencia no entendió. Ventajas comparativas es un concepto de David Ricardo que muestra cómo en los comercios entre países que se aplica a inversiones y a mercancías que se venden y se compran, el país que gana es el que tiene ventajas comparativas, o más aún, los países se especializan por sus ventajas comparativas. La ventaja comparativa de Colombia es petróleo y carbón. Por eso solo exporta petróleo y carbón. Y las inversiones que hacen los países poderosos en Colombia es petróleo y carbón. Ahora, el señor ponente nos ha explicado aquí a los senadores si esas inversiones que se hacen en Colombia y que tributarían, la tributación va por el gobierno colombiano, o este tratado le permite a la empresa japonesa decir que como va a pagar los impuestos en Japón, entonces no tiene que pagar los impuestos en Colombia. Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo al ponente Bedoya. Si una empresa japonesa hace inversiones en Colombia a partir de este tratado y dice que sus impuestos se pagan al gobierno japonés, queda eximido de pagar esos mismos impuestos al gobierno colombiano. ¿Y quién pierde? La sociedad colombiana, Paloma Valencia y senador Bedoya. El único que pierde es la sociedad colombiana, a menos que el tratado dijese que se prioriza el pago de los impuestos. Termino. Que se prioriza el pago de los impuestos en Colombia y no en Japón. Como eso lo dice el tratado de doble tributación, pues tengo que decir que tengo que votar en contra porque es absolutamente inconveniente a los intereses de la sociedad colombiana, de sus industriales y de sus agroindustriales. Gracias, señor presidente. Bien, senador José Obdulio Gaviria. Gracias, señor presidente. La palabra clave es libertad. Es lo que estamos confrontándonos aquí en esta pequeña discusión sobre este proyecto. Libertad empresarial, de comercio, libertad monetaria, tamaño del gobierno, que incide mucho en la libertad. Obviamente libertad fiscal, que es la que incumbe a este proyecto. Los derechos de propiedad, los derechos de libertad de inversión, la libertad financiera, la ausencia de corrupción y la libertad de trabajo son grandes indicadores para el desarrollo económico. Miren ustedes que los países con mayor libertad en el ranking mundial que se lleva año por año, nos lo dicen todo. Singapur es el primero, Hong Kong es el segundo, Nueva Zelanda es el tercero, Australia, Suiza, Irlanda, que es un país que vale la pena estudiarlo desde la perspectiva del libre comercio. Pero quieren sorprenderse, estimados colegas senadores, en la cola de las libertades económicas están en su orden de abajo para arriba. Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Bolivia. Esa es la realidad. Un país que está recorriendo el camino que proponen algunos senadores acá y que propone el Foro de Sao Paulo y que ha hecho los estragos que conocemos y que nos tienen invadidos de humildes venezolanos al país, a Colombia. Un país que está recorriendo el camino es Argentina. De manera que yo votaré con mucho entusiasmo este proyecto y felicito al gobierno y al ponente. Le hago una pequeña ilustración al ponente. No es la República de Japón. Japón es una monarquía parlamentaria. ¿Cómo se refiere a ella? Pues la monarquía japonesa, no es república. Muchas gracias, señor presidente.
Senador Gustavo Petro tiene 2 minutos para una moción de réplica y se prepara el senador Luis Fernando Velasco. Le voy a pedir, presidente, que permita un poquito de tiempo más porque el debate es interesante y es precisamente esto lo que le da sentido a estar en el Congreso, en el Parlamento, y le da sentido al Parlamento. Mire lo que nos acaba de decir José Obdulio Gaviria antes de referirme a la tesis de Salas y Martín, economista catalán, que trajo Lemos, el senador Lemos, a cuento. Para el senador José Obdulio Gaviria, la libertad consiste en consumir. Lo acaba de decir. Para él, la libertad es libertad de los bancos, libertad de las finanzas, libertad del consumo. Bien sería bueno que un senador, una senadora o un ciudadano o una ciudadana se preguntaran, es decir, que si la libertad es para consumir, el que no tiene dinero no puede ser libre, porque no puede consumir. La parte de la sociedad que no tiene dineros no puede ser libre entonces en la democracia. Es una nueva teoría ideológica la que nos trae José Obdulio Gaviria. La mayor parte de la humanidad no tiene capacidad para consumir lo que los sectores medios y ricos de la humanidad pueden hacer. Es decir, para unos es la libertad, para otros no. Pues eso no se llama, José Obdulio, libertad. Eso se llama esclavitud. Y es lo que está detrás de muchas de las políticas económicas que ustedes construyen. Porque si quisiéramos libertad para todos y todas, entonces no solamente tendríamos que hablar de ingresos suficientes para las familias para poder consumir, sino también de muchísimas otras cosas como la libertad de amar, la libertad de querer, la libertad espiritual, la libertad de poder saber, que en Colombia no existe. José Obdulio, eso que usted habla de libertad no es. Y segundo, ¿por qué no? Claro, puede sonar jactancioso decir, ustedes lean, que fue lo que nos dijo, ¿cómo se llama? Paloma Valencia hacia nosotros. Leer un poco. ¿Cómo es Japón? Eso que mencionó José Obdulio Gaviria de Singapur, para no hablar de China, porque Mejía me diría no se puede comerciar con China porque está dirigida por el Partido Comunista Chino. Pero ¿cómo es Singapur? Singapur tiene un fuerte aparato de planificación pública, y también Corea del Sur, y también Taiwán. Minutos y termino. Y también Japón. Oiga, señores, lo que permitió la industrialización de Japón, de Singapur, de Corea del Sur, de Taiwán y de China, es que hicieron reformas agrarias. Leemos lo que ustedes no se han atrevido a hacer en Colombia porque estamos dominados por terratenientes improductivos y sus representantes políticos. Hicieron reformas agrarias. Japón, sin disparar un tiro. Véanse la película del último samurái, que es el único acto de violencia por medio del cual, porque todo lo demás fue pacífico, Japón adquirió la tierra a través de bonos públicos de los señores feudales y se la entregó al campesinado para producir alimentos. Y lo mismo fue en Corea del Sur y en Taiwán. Y segundo, invirtieron el presupuesto con prioridad en la educación general de toda su juventud, de toda su sociedad. Elevaron el intelecto general de tal manera que hoy la juventud japonesa y la juventud de Corea del Sur pueden entrar sin barreras a cualquier universidad. ¿Eso pasa en Colombia? Ustedes, señores congresistas, han aprobado esas reformas que permitan hacer lo mismo que hizo Japón, Corea del Sur y Taiwán. Leemos, Japón protegió su industria y su agricultura y lo hizo también Corea del Sur. Y solo cuando tenían las ramas que permitían competir hacia afuera liberaban el comercio con pragmatismo.
¿Eso está haciendo Colombia? No lo está haciendo. Nosotros estamos trabajando el tema del comercio internacional de una manera torpe y agresiva contra los intereses nacionales. Y lo que yo digo no es ir contra la libertad ni contra el comercio, lo que yo digo es que tenemos que ser inteligentes si queremos industrializar a Colombia. Bien, senador Gustavo Petro ya ha hecho varias intervenciones sobre este proyecto, así que te he dado suficiente tiempo. Senador Luis Fernando Velasco tiene 3 minutos.